Mira esta palabra que yo te voy a regalar. Es una palabra que puso el Señor en mi corazón. Uno durante los días que pasan para enfrentar el enorme compromiso de tener que ministrar la palabra el primer domingo del año a la iglesia y a quienes están en la sintonía a través de las redes sociales, no deja de ser una alta responsabilidad. Entonces uno va hablando con el Señor, a veces en el auto, en la casa, mientras está con la gente, la mente está metida en Señor. Necesitamos una palabra para comenzar el año. Y Dios puso esta palabra, hermanos, que es impactante, impactante. Fíjate que habían transcurrido 400 años de silencio, ¿no? Habían terminado los profetas y se había producido un vacío de silencio de 400 años, donde no hubo profetas, donde no hubo palabra del Señor. Israel se encontraba en ese oasis de 400 años de palabra, y es allí donde aparece el Señor Jesucristo. Quiero regalarte esta palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 18 y 19. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esta es una palabra profética. Acá el que la toma y el que no la deja pasar. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año, diga el año, y a predicar el año agradable del Señor. Jesús estaba regresando a su ciudad, que lo vio crecer, ahí en Nazaret, ¿no? Un día sábado, él llega a Nazaret y va directamente a la sinagoga. No pasa por ningún otro lado. Y dice que va a la sinagoga como era su costumbre. O sea que él tenía la costumbre de llegar a la casa del Señor. Él tenía la costumbre de llegar a la casa del Señor. Y si fue a la sinagoga como era su costumbre. Entonces él buscaba la sinagoga, entraba en la sinagoga siendo el Hijo de Dios. Tenía la necesidad de estar en la casa del Señor. Porque a veces somos saturados de mensajes que nos desvían, que nos desconciertan, como por ejemplo estas corrientes que dicen que no es necesario congregarse. Entonces hay gente que dice, no, pero si no es necesario congregarse, ¿y para qué tanto ir a la iglesia? Y el Hijo de Dios, el que fue enviado para que nosotros estemos esta mañana en este lugar, el que vino para morir en la cruz y darnos salvación y redención y vida eterna, dice que tenía la costumbre de llegar a la sinagoga. Y había una costumbre en la sinagoga, y esta era, ¿no?, que el sacerdote y algunos de los que estaban dirigiendo en la sinagoga abrían el rollo, el libro, y leían una porción de la palabra al pueblo, a los que habían venido a congregarse como esta mañana nosotros. Y luego dejaban que 3, como mucho 4, pero generalmente 2, 3 personas, ¿no?, del grupo, se les alcanzaba el rollo para que leyeran una palabra, ¿no? Y es como que ahora yo tomo la Biblia y le digo, a ver, usted, hermano, lea una porción de la palabra, la que el Señor ponga en su corazón. Y 2, 3 personas hacían esto después que los sacerdotes ya habían leído una porción de la palabra del rollo que tenían enfrente. Y dice que esta vez le cae a Jesús y Jesús toma el rollo, ¿no? Lo abre, diríamos la Biblia, abre el libro, ¿no?, y lee esta palabra, precisamente esta palabra, que se cree
que estaba relacionada con el jubileo. El jubileo era ese transcurso de año, se llegaba al año del jubileo, en donde se producían cosas muy hermosas y muy lindas. Y Jesús declara esta maravillosa palabra diciendo, ¿no?, un poco hablando de él, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Si usted lee un capítulo más atrás, y al cerrar casi el capítulo 4, se va a encontrar con que Jesús había venido ese día lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora, Jesús lleno del poder del Espíritu Santo venía, diríamos nosotros ahora, empoderado, ¿no? Y empoderado cuando le corresponde a él recibir el libro para leerlo al pueblo en la sinagoga. Él lee este libro relacionado a Isaías, a lo que Isaías ya había profetizado precisamente de él. Dice que se levanta a leer el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él está declarando para qué vino, ¿no? Vino para dar buenas nuevas a los pobres. Nunca él ha traído malas nuevas, malas noticias. Nunca él ha venido para mirar a los pobres de manera despectiva. Por eso es que dice que a los soberbios y a los altivos los mira de lejos. Esa gente agrandada, esa gente soberbia, esa gente que mire menos a los otros, esa gente que muestra lo que tiene para humillar a otros. Dios ni siquiera los mira de lejos, de por allá, ¿no? Casi le da una miradita así rápida y desaparecen de la vista de él. Porque él vino en su amante misericordia a dar buenas nuevas a los pobres, a los afligidos de corazón, a los que sufren, a los que lloran, a los que tienen necesidades. A esos vino él. Por eso la iglesia tiene que tener mucha empatía. Tiene que tener empatía entre nosotros mismos, que nos relacionamos de manera permanente, y con los otros que están sufriendo, que están llorando, que tienen angustia. La iglesia está estancada. La iglesia ha perdido eso de ir, de buscar al perdido, de predicar la palabra del Señor, de presentar el mensaje. Sin embargo, Jesús dijo: yo he venido para eso. Yo he venido a darle buenas nuevas a los pobres, a decirle a los pobres: yo estoy con ustedes. Yo veo sus carencias, sus necesidades, yo veo que le están pasando mal, pero yo estoy con ustedes. Algo yo voy a hacer por ustedes, a dar buenas nuevas a los pobres. A sanar a los quebrantados de corazón. Cuando uno como pastor ministra a determinadas personas en privado, ¿no?, uno se da cuenta que las personas tienen un corazón quebrantado. Necesitan ser ministrados, direccionados, dirigidos, ¿no? Porque sus corazones están quebrantados. Por la vivencia, por lo que están transitando, por lo que están viviendo, los corazones han sido dañados. Y cuando el corazón ha sido dañado, hermano, ningún hombre lo puede restaurar y reparar, solamente el Señor. Entonces Él tiene esa facultad de tomar ese corazón y de sanarlo. Dice que lo venda al corazón, porque cuando hay una herida, la herida es vendada. ¿Cuántos me siguen? A pregonar libertad a los cautivos. Hay mucha gente cautiva, hermanos, en la iglesia. Están cautivos de situaciones que no tienen nada que ver con el Señor. Están cautivos de las redes sociales, ¿no? Cautivos de la basura que hay en las redes sociales. Están cautivos, y en esa cautividad en la que se encuentran a veces espiritualmente, quieren justificar cosas diciendo que, pero es poquito, no tiene importancia, porque no es mucho, no es tanto el daño que está produciendo, o no es tan malo lo que yo estoy haciendo. Entonces vamos tratando de justificar lo que no se puede justificar. Dios nos bendiga. Entonces nos encontramos atrapados, cautivos de determinadas situaciones que no son agradables ante los ojos del Señor, y no podemos soltarnos, porque somos cautivos de eso, no podemos soltarnos. Solamente Dios puede hacerlo, y por eso dice que yo vengo, ¿no?, a dar libertad a los cautivos. O sea que cuando venimos al Señor, el Señor produce ese cambio, esa transformación en nosotros, y ahora nos lleva a mirar y a hacer cosas completamente distintas y diferentes.
A veces, hermanos, cuando estamos cautivos no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo nos produce daño porque lo miramos como insignificante, pero nos está produciendo daño. Leí una historia de un pastor que lo presenta de esta manera para mostrarnos a nosotros, ¿no?, que hay cosas que nosotros consumimos y decimos que no producen daño y las encontramos hasta ricas porque no sabemos lo que estamos consumiendo. ¿Cuántos me siguen? Preste atención a esta historia. Un muchacho le dice a la madre: mamá, mis amigos vieron una película que es muy buena, ¿no? Hijo, yo vi esa película, no la puedes ver, ¿no? Tiene muchas escenas crudas, ¿no?, de violencia, de sexo, ¿no? No puedes ver esa película. Pero todos mis amigos la vieron, mamá, no tiene nada de malo, ¿no? Yo no sé qué le ves de malo a la película. Hijo, no te conviene. Insiste el hijo, le dice: bien, ve la película. Y vinieron los amigos y vieron la película, ¿no? Mientras la madre prepara un rico pastel, que terminado el pastel y terminado de ver la película, lo puso sobre la mesa y le dijo: chicos, coman. Comieron el pastel y ella pregunta: ¿cómo estaba? Riquísimo, riquísimo. ¿Ustedes saben lo que comieron? Sí, señora, comimos un pastel. ¿Vos sabés lo que comiste? Sí, mamá, comí un pastel. Estaba riquísimo, te felicito. Le dijo: ¿sabés que a ese pastel yo le puse, ¿no?, del popó de Toby? ¿Cómo? ¿Que al pastel le pusiste de Toby? ¿Excremento de Toby al pastel? Sí, le puse un poquito, ¿no? ¿Cómo lo encontraron? Exquisito, excelente. Bueno, ustedes comieron caca de perro. Pero no se dieron cuenta porque estaba disfrazada. Les encantó, les gustó, pero la comieron. Todos se fueron haciendo arcadas al baño y queriendo vomitar. No sé si estás entendiendo este ejemplo que pone este pastor en su mensaje, ¿no? Que nosotros a veces estamos tan cautivos que no nos damos cuenta de lo que estamos consumiendo y queremos justificarlo y hasta lo encontramos rico, pero estamos comiendo basura. Estamos comiendo lo que tiró Toby. Dios nos bendiga. Pero dice que he venido a pregonar libertad a los cautivos, pregonar, a decirle: yo a ustedes los voy a hacer libres de la cautividad en la que están atados. A dar vista a los ciegos, porque a veces caminamos ciegos. A veces no nos damos cuenta que vamos derecho al abismo. No nos damos cuenta que podemos chocar con una pared que nos va a ocasionar daño, porque vamos caminando ciegos. Los ciegos no pueden ver ni identificar lo que no ven. Ellos saben que existe el sol porque reciben el calor del sol, pero no saben cómo es el sol. Así funcionan los ciegos, así caminan los ciegos, así viven los ciegos, ¿no? Expuestos a veces a enfrentar peligros porque no ven, ¿no? Y dice que también Él vino a dar vista a los ciegos. Porque cuando nosotros, hermanos, nos centramos en el Señor, ¿no? Yo en la oración decía, a los que vinimos a orar, decía, ¿no?, que queremos que este año, ¿no?, el Señor nos haga personas responsables, con compromiso, con pasión, con dedicación, con esmero por la causa del Evangelio. Porque a veces ciegos no podemos ver la necesidad que gira en torno a nosotros. A poner libertad a los oprimidos. Hay muchas personas oprimidas, ¿no? Hay esposas oprimidas, hay esposos oprimidos, ¿no? Oprimidos en diferentes áreas, ¿no? A veces esas opresiones que se ejercen no nos hacen tener la verdadera libertad. Y a veces somos oprimidos por la religiosidad, ¿no? Porque se nos lavó el cerebro y caminamos pensando que tiene que ser como nosotros lo aprendimos, porque así nos enseñaron 10, 20, 30, 40, 50 años, 100 años, ¿no? Entonces no puede cambiar, ¿no? Entonces vivimos oprimidos, no logramos salir de esa opresión que nos hace daño, que no nos hace bien, que nos perjudica. La Biblia dice: seréis verdaderamente libres cuando el Hijo del Hombre os libertare. Él está interesado en que tengamos libertad, no libertinaje. El libertinaje es otra cosa.
libertad, que nosotros seamos libres para adorarle, para alabarle, para bendecir. Pero yo me quiero quedar esta mañana con lo central de la palabra y predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué enfrenta de esta manera la lectura de la palabra cuando le alcanzan el libro a él para que él lo lea? ¿Por qué lee este pasaje de Isaías? Que en sí, ¿no?, está diciendo aquí que ahora se ha cumplido esta palabra porque yo soy del que habla Isaías, pero no es el centro en sí, del año agradable del Señor, año agradable del Señor, porque se cree que estaba relacionado con el jubileo. Y el jubileo era ese año en donde se perdonaban deudas, se restituían tierras, se le daba libertad a los esclavos. Entonces en el año del jubileo, ¿no?, los que tenían esclavo le daban como un certificado al esclavo, y el esclavo con su familia de ahí en más eran libres, ya podían formar su familia, ya no eran esclavos, no estaban sujetos a un amo. El año del jubileo producía entonces libertad para los que eran esclavos, ¿no? Perdón de deudas a los que tenían deudas. Las deudas ese año le eran perdonadas porque no las podían pagar 1, 2, 3, 4 años, acumulaban muchas deudas. Y el año del jubileo permitía que ahora todas esas deudas caducaran, se terminaban las deudas. Los esclavos eran libres, formaban su familia, nadie los iba a gobernar, nadie les iba a decir lo que tenían, nadie les iba a quitar los hijos para esclavizarlos también. El año del jubileo producía entonces la libertad para los esclavos y restitución de tierras que se te habían quitado, de cosas que se te habían quitado. Ahora la ley decía que tenían que restituirse, se las tenían que devolver a las personas todo lo que habían perdido. Yo no sé qué has perdido durante el año 2025. ¿Qué fue lo que dejaste en el camino? ¿Qué fue lo que te quitaron? ¿Qué perdiste materialmente, espiritualmente, sentimentalmente? ¿Qué perdiste? ¿No? ¿O qué se te quitó? Entonces Dios dice, este es el año de la buena voluntad del Señor. Este año yo voy a producir perdón. Este año yo voy a producir salvación. Este año yo voy a producir libertad. Este año yo voy a perdonar todas las deudas que tengas conmigo. Las deudas que tengas conmigo, porque la Biblia dice que nosotros somos deudores en Cristo Jesús. Somos deudores en Cristo Jesús. Entonces me encanta esta palabra porque nos está llevando a una profecía en donde Dios primero nos habla del inicio de la gracia, de la era de la salvación a través de su ministerio, el tiempo de favor, de consuelo, de liberación divina. Era el año de la liberación de los esclavos, del perdón de deuda, restitución de tierras, de propiedades. Era el año glorioso en el que se iba a entrar, y por eso él dice, este es el año maravilloso en donde yo estoy abriendo una puerta de bendiciones para todos ustedes, porque a eso yo he venido. A eso yo he venido. ¿Te das cuenta que el mensaje de Jesús es distinto y diferente al que nos habían mostrado? A ese Dios sogro, a ese Dios que solamente está para castigarnos, para mirar todas las cosas. Predicaba un mensaje, creo, hace 2, 3 domingos atrás, en donde solamente Dios va pendiente de lo malo que nosotros hacemos y está esperando que hagas algo malo para castigarte, para azotarte, ¿no? Y para directamente, ¿cómo se llama? Cuando te sacan de una heredad, desheredarte, ¿no? Entonces estás desheredado del Señor, de los beneficios del Señor, porque eres muy malo. Pero dijo el Señor, chicos, les traigo una buena noticia. Este es el año de la buena voluntad del Señor. Buena voluntad, ¿qué es, hermano? Está mala voluntad y buena voluntad. Mala voluntad, por ejemplo, es ¿no me alcanzarías el vaso, por favor? ¿No? Que se lo alcance otro. Mala voluntad. Buena voluntad. ¿Me alcanzarías el vaso? Corriendo tomas el vaso y lo alcanzas. Tiene buena voluntad. Buena voluntad para todo. Lo que te pidan, sales corriendo. Entonces el Señor dice, en este año 2026 me encontraron en el año de la buena voluntad. Pidan y yo les voy a dar. Pidan medida, abultada, remecida, yo se las voy a dar.
Pidan lo que necesiten, yo se lo voy a dar. Porque me encontraron en el año de la buena voluntad, el año que libero a los cautivos, el año que le doy vista a los ciegos, el año en que perdono todo lo malo, todo lo negativo, todo quedó en el pasado. Este año es un año de perdón, de restitución, es un año de bendición, es el año de la buena voluntad del Señor. Aleluya. Abrazados a esta palabra, debemos entender que nosotros tenemos un acceso directo a Él. Podemos comunicarnos con Él, podemos hablar con Él. Y ahora entendemos que tenemos como un Dios distinto, que siempre fue diferente y distinto, que nosotros no lo mirábamos así y no lo entendíamos así. Un Dios que no está de acuerdo con que hagamos cosas malas, que no le agrada, porque todo lo malo va a repercutir en que después tengamos que vivir consecuencias que también van a ser malas y negativas. Las malas decisiones, lamentablemente, van a producir malas consecuencias en nosotros, ¿no? Entonces no estamos diciendo que no importa la vida liberal que llevemos, ¿no? Total, el Señor es bueno. No estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que tampoco Dios nos anda persiguiendo. Es que está muy interesado en que tu vida cambie, que tu vida sea transformada. Y que lo que no has alcanzado el 2025, Él dice, no importa, el 2026 yo estoy dispuesto. El 2026 yo vine con buenas noticias. El 2026 yo vine para decirle, le voy a perdonar todas las deudas. Todas las deudas que ustedes, tómelo usted como quiera, material, espiritual, a lo mejor usted tiene una deuda, lo sorprende el Señor y de alguna manera va a ver que su deuda está pagada en lo espiritual. Usted hizo compromisos con Dios, compromisos que no cumplió durante el año. Por eso no prometamos si no vamos a tener la capacidad de cumplir después la promesa. A lo mejor ustedes, algunos hicieron promesa. Viste que cuando enfrentamos una situación difícil, lo primero que hacemos con el Señor es un compromiso. Señor, si tú sanas a la hija, Señor, si tú sanas a mi esposo, Señor, si me das un buen trabajo, yo voy a hacer tal cosa. Yo voy a estar en los estudios bíblicos, yo voy a estar el domingo el primero en llegar al culto, voy a ir a la oración del domingo. Y nos llenamos de promesas delante del Señor, que no se cumplen. Porque cuando pasamos la prueba, nos olvidamos de las promesas que hemos hecho. Es como el que va a jugar el número de la lotería. También no es mío, lo dice un pastor, ¿no? Va a jugar el número de la lotería, ¿no? Bajo la promesa de que, Señor, voy a jugar un número de lotería. Yo sé que no tengo que buscar por ahí porque tú nos bendices de otra manera sin ir a jugar un número. Pero yo voy a ir, Señor. Y si yo me saco la lotería, mira, voy a construir un templo. Voy a poner todo lo que hace falta en la iglesia. Y empieza a decirle al Señor todo lo que va a hacer si se saca la lotería. Y se saca la lotería. Y se va de la iglesia. Y se cambia de barrio. Porque ahora tiene millones de dólares. Se olvida de las promesas. Dios nos bendiga. Pero el Señor está diciendo, yo voy a perdonar todos tus pecados. Es año de liberación, es año de perdón, es año de salud, es año de bendición, ¿no? ¿A qué vino Él? ¿A qué vino Él? Lleno del Espíritu, a Galilea. Se difunde la fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Él viene empoderado, lleno del poder. Vuelve a la tierra que lo vio crecer y le trae esta promesa bonita, linda, maravillosa en este año que seguramente se topa con el año del jubileo, para lanzarnos esta mañana a nosotros libertad, darnos vista, dejar que termine la opresión que pueda haber en nosotros. Y luego dice, estoy predicándoles el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Quiere decir que este año va a ser un año bueno para nosotros. No importa si ya se está hablando
de algún conflicto bélico acá en Sudamérica, en Europa o en el mundo. Hay gente que ya empieza a asustarse por lo que hemos estado viendo en la televisión. No importa. Nosotros estamos ¿cómo es que se dice ahora en los grupitos? El núcleo, ¿no? Nosotros estamos en un núcleo completamente distinto, en donde las cosas no se manejan por lo que sucede en el mundo, sino por lo que Dios determina. Entonces no importa lo que venga, las cosas malas, negativas, noticias que asustan, Él está diciendo, este es el año agradable para ustedes, en donde yo voy a conceder favores, el año de los favores, en donde yo voy a dar favores a los que necesiten favor, en donde yo voy a sanar a los que están enfermos. Necesitamos que Dios opere sanidades en nosotros. Las sanidades, hermanos, son muy molestas, ¿no? Nos molestan, nos afligen, no nos dan la libertad necesaria. O sea que somos también a veces esclavos de determinadas enfermedades. La vida, hermano, está golpeando mucho a los hogares, a la familia, a los matrimonios, ¿no? Entonces a veces hay familias desgastadas, disfuncionales, matrimonios desgastados, y aquí aparece el Señor diciendo, este año es distinto, este año es diferente. No me pregunte qué Dios va a hacer con usted, porque yo no lo sé, pero si usted cree a esta palabra que Dios le está profetizando, que este es el año de la buena voluntad del Señor, y que nos va a dar estos beneficios del perdón, de la libertad, de poder pedirle y recibir lo que Él nos está ofreciendo, entonces vamos a tener un año completamente distinto. Yo he declarado que este año va a ser el año de la buena voluntad del Señor para la iglesia de Neuquén y La Jera, que vamos a vivir un tiempo distinto, un tiempo diferente, que Dios va a tomar todos los medios para bendecirlo en todas las áreas de nuestra vida, que vamos a levantarnos con fuerza, con poder, con vigor. Imagínate, hermanos, para concluir, porque a veces no dimensionamos lo que Dios está hablando en ese momento. Fíjate cuando Él está diciendo, ¿no?, que va a dar libertad a los esclavos. Y estaban esclavos escuchando también el mensaje. Habían ido con sus amos. Algunos estaban afuera de la sinagoga cuidando el burro, el camello, donde había llegado su señor, su amo. Y está escuchando que el Señor dice, este año del jubileo, ustedes los esclavos, los que están afuera cuidando los camellos, son libres. Cuando su Señor salga por esa puerta de la sinagoga, ya no será más su Señor, porque ustedes tienen libertad. Imagínate, yo creo que saltaban, lloraban, se abrazaban, era todo un tiempo de felicidad. Luego está diciendo, le voy a dar vista a los ciegos. Imagínate cómo estaban los ciegos. Dice que muchos ciegos se sentaban, físicamente hablando, en la puerta del templo para recibir alguna limosna. Y de pronto cuando voy a dar libertad vista a los ciegos, y de pronto los ciegos dejan de ser ciegos y ya no están sentados para recibir una limosna. La Biblia nos dice que algunos entraban corriendo al templo, glorificando y alabando al Señor por el beneficio recibido. Dios nos está hablando de eso esta mañana. Nos está diciendo, tengo una profecía para ustedes, en donde voy a declarar que este es el año de la buena voluntad, en donde voy a perdonar deudas. Qué bueno que Dios perdone nuestras deudas, hermano. Somos tan deudores del Señor. Cuando nosotros miramos que hay mucha gente que llora, que sufre, que no tiene, que le falta comida para los hijos, que no tienen para comprar un sachet de leche, y que nosotros tenemos la leche ahí, que tenemos el yogur, que tenemos todo, que tenemos el pan en la mesa, que nos levantamos y tenemos la comida, que escasea un poco a veces, pero que no estamos pasando grandes necesidades. Dígame si no somos deudores de la misericordia del Señor. Somos deudores de tanto amor, de tanta misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Cuando usted empieza a mirar para afuera, se da cuenta que es deudor. Porque no teníamos derecho a nada. Y Dios nos regala todo. Y en un tiempo de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta necesidad en el mundo, y de tantos rumores de guerras que se están avecinando, que puede que no, que puede que sí, no tenemos la más mínima idea, Dios simplemente nos dice, para ustedes, el año de la buena voluntad del Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra.